Devorados por los tiburones. El USS Indianapolis estuvo presente en buena parte de los momentos históricos de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Estaba destinado a entrar en la historia, pero no de esa manera, porque a pesar de su papel decisivo en muchos episodios de la contienda, los libros lo recuerdan como el barco cuya tripulación fue devorada por los tiburones tras un ataque con torpedos de un submarino japonés el 30 de julio de 1945. Solo 317 hombres de la dotación de 1.196 marineros sobrevivieron para contarlo. Los 5 días y 5 noches que pasaron flotando en el agua, asándose de calor durante el día y congelándose de frío de noche, fueron la peor pesadilla que nadie puede imaginar, pues tenían que contemplar cómo los tiburones, que llegaron enseguida al lugar del naufragio, iban devorando uno a uno a los náufragos que quedaban en el agua. En un principio se dijo que eran tiburones tigre. Luego se concretó que en su mayoría fueron tiburones oceánicos de puntas blancas. Los escualos los acechaban, los rodeaban y los iban seleccionando de manera aleatoria. Un pequeño tirón, un grito y la locura se desataba por la sangre en el agua de una nueva víctima. Estaban totalmente indefensos. Solo algunos pudieron subirse a los pequeños botes de goma recuperados del naufragio. El resto, amontonados en el agua, intentaban patear a los escualos cuando les veían venir. Vivieron días de auténtico terror. Los cálculos precisan que probablemente más de 880 hombres lograron sobrevivir al naufragio, pese a que el barco, tras inclinarse hacia estribor, se hundió en poco más de 10 minutos. Sin embargo, la rapidez del hundimiento no dio tiempo a arriar los botes salvavidas, por lo que los supervivientes quedaron prácticamente desamparados e indefensos en el mar. Más de 500 hombres perecieron esos 5 días de espera, la mayor parte de ellos como resultado del ataque de los tiburones. El USS Indianapolis había tenido hasta el día de su hundimiento una vida llena de glorias, triunfos y buena suerte. Tras su botadura en 1931 en Nueva York, se convirtió prácticamente en el buque de estado del presidente Roosevelt, que lo utilizaba a menudo en sus giras por otros países. Era un crucero pesado de 186 metros de eslora, con un desplazamiento de 9.950 toneladas, sus motores podían dar una velocidad máxima a la nave de 32 nudos. Era el buque insignia de la Quinta Flota y armaba unos impresionantes cañones de 203 milímetros que podían disparar proyectiles de 100 kilos de peso. Era uno de los 18 cruceros pesados con que contaba la Armada estadounidense al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, la buena suerte lo libró del ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941, que firmó la entrada de Estados Unidos en la contienda. El USS Indianapolis tenía su base en la citada base del Océano Pacífico, pero solo 2 días antes del ataque fue movilizada para salir de la base con el objetivo de participar en un ejercicio en la isla Johnson. Ese desplazamiento imprevisto y apresurado, pues buena parte de la dotación estaba de permiso, fue uno de los factores que dio pie a la teoría de que los estadounidenses conocían previamente el ataque y sacaron de Pearl Harbor alguna de sus mejores unidades. La siguiente cita con la historia del USS Indianapolis, o el Indy como era conocido por su dotación, fue la batalla de Okinawa. El crucero se desplazó hasta las cercanías de la isla y la estuvo batiendo con su poderosa artillería durante una semana para preparar el desembarco de la infantería. Fue allí donde tuvo su primer incidente grave, pues el barco se convirtió en objetivo de un kamikaze, uno de los aviones de combate suicidas que intentaban detener a la desesperada el avance de la flota aliada en el Pacífico. El kamikaze impactó contra el flanco de babor del crucero. 9 marineros resultaron muertos y causó casi una treintena heridos. El ataque originó también graves daños materiales que llevaron al Indianapolis al dique seco un tiempo. El regreso a la acción supuso la entrada del USS Indianapolis en una operación ultrasecreta y definitiva en el curso de la guerra. En julio de 1945, el crucero fue el encargado de trasladar desde San Francisco hasta la isla de Tinian las piezas más grandes de la primera bomba atómica que días después se lanzaría contra Japón en Hiroshima, aunque algunos autores defienden que transportaba también las piezas de la bomba de Nagasaki. La operación se desarrolló con la máxima confidencialidad y nadie conocía el contenido de aquellas cajas, algunas de las cuales eran de metal y estaban forradas de plomo, pues contenían el núcleo radioactivo de uranio 235, que era el corazón destructivo del artefacto. Desde la isla de Tinian,
el USS Indianapolis se desplazó a la de Guam, desde donde zarpó hacia el Golfo Leyte el 30 de julio para participar en un ejercicio de preparación de la que entonces se veía como inminente invasión de Japón. Nunca llegarían a su destino. El USS Indianapolis no disponía de escolta a pesar de que su capitán, el contraalmirante Charles Butler, la había solicitado. Le dijeron que ya no quedaban submarinos japoneses en la zona, aunque le pidieron que navegara en zigzag para evitar posibles encuentros indeseados con los sumergibles enemigos. El crucero no disponía de medidas antisubmarino, y su blindaje se quedaba corto para las necesidades bélicas del momento. El destino quiso que se cruzara en su camino el submarino japonés I-58 a las órdenes de Mochitsuru Hashimoto. Butler había decidido dejar de navegar en zigzag para ganar tiempo y le puso las cosas más fáciles al submarino, aunque con toda probabilidad no habría evitado su destino. 3 torpedos perforaron su casco y lo convirtieron en la última unidad de superficie estadounidense hundida en la Segunda Guerra Mundial. El hundimiento del barco marcó el inicio de 5 días de terror para la tripulación. Una cadena de problemas técnicos y errores en la coordinación provocaron que nadie se acordara del barco, incluso cuando habían pasado varios días sin que llegara a puerto en la fecha prevista. Mientras, los marineros esperaban aterrorizados una ayuda que no llegó hasta que fueron descubiertos por casualidad por un avión antisubmarinos, que puso en marcha la operación de rescate. En 2017, casi 70 años después de la tragedia, un equipo de exploración financiado por el directivo de Microsoft Paul Allen, localizó los restos del USS Indianapolis en el fondo del mar de Filipinas, a 5.500 metros de profundidad. Cabe recordar que en 1975 el realizador Steven Spielberg introdujo una escena en la película Tiburón, en la que uno de los protagonistas cuenta cómo siendo miembro de la tripulación del Indianapolis vivió en primera persona aquella pesadilla. ¿Qué es eso, Quinn? ¿Qué? Eso, ahí, en el brazo. Era el nombre del buque de la Armada Indianapolis. Un submarino japonés le disparó 2 torpedos al costado del barco. 1.100 hombres fueron a parar al agua. El barco se hundió en 12 minutos. Nuestra misión de la bomba se hizo tan en secreto que ni siquiera se radió una señal de naufragio. Con las primeras luces del día, llegaron muchos tiburones y nosotros fuimos formando grupos cerrados. La idea era que cuando el tiburón se acercara a uno de nosotros, este empezara a gritar y a chapotear, y a veces el tiburón se iba. Creo que los tiburones serían 1 millar que devoraban hombres a un promedio de 6 por hora. A mediodía del 5.º día apareció un avión de reconocimiento. 3 horas más tarde llegó un hidro de la Armada que empezó a recogernos y, ¿saben una cosa? Fueron los momentos en que pasé más miedo, esperando que me llegara el turno. De aquellos 1.100 hombres que cayeron al agua, solo quedamos 316. El resto los devoraron los tiburones el 29 de junio de 1945. No obstante, entregamos la bomba.